Muchas bendiciones, mi nombre es la pastora Lidia Rebeca Ávila, llamada en la inmensa misericordia de Dios para traer mensajes de ánimo, de aliento, de advertencia en este último tiempo. En esta hora vamos a estar analizando las alertas rojas en la vida de un líder espiritual que quizás ya está agotado, que ya consumió toda la energía y está todavía trabajando sin ninguna energía. Ya todo se consumió. Pero vamos a estar hablando cuáles son las alertas de esta condición y así hacer un alto de emergencia, porque conlleva muchas consecuencias negativas y aún lo más peor es perder el llamado y perder la vida en el infierno. No estamos hablando de cuestiones de cansancio, estamos hablando de agotamiento. Jesucristo se cansó, pero no se agotó. Jesucristo se cansó y se sentó. Solamente por cansarse, imagínese usted, tenemos que sentarnos, hacer un alto en los caminos. Peor es el agotamiento. Ya lo explicamos inicialmente. Cansancio y agotamiento no es lo mismo. Cualquiera se cansa. Cualquiera ha tenido un trabajo duro durante un día, fastidioso, se metieron en otras situaciones y uno se cansó. Eso es diferente al agobio. El agobio es el resultado de coger energías donde no las hay y hacer cosas que Dios no indica que hagamos y no tener un tiempo organizado. Vamos a estar hablando, por lo menos tengo aquí escritos como unos 8 principios o señales que nos tienen que alertar como líderes a que tenemos que hacer un alto y restaurarnos. Una de las primeras señales es una desmotivación, una falta de energía, o sea, falta de esperanza. Es un enfriamiento espiritual que trae como consecuencia un lenguaje pesimista, negativo. Quiere decir, el líder era un líder que motivaba, sigue adelante, tenía fe y todas esas cosas. Entonces, cuando el líder hace muchas cosas al mismo tiempo, que quiere quedar bien quizás con la gente, quiere quedar bien con los demás, y no se deja organizar su tiempo, va a venir, lo que sigue es un afán, una ansiedad a la vida de esta persona. ¿Y qué es el afán y qué es la ansiedad? Es una extrema preocupación por los bienes terrenos. Quiere decir que la visión se da vuelta. Ese es el segundo punto. Primero, hay una desesperanza, un enfriamiento. Segundo, un afán, una ansiedad, una preocupación. Que la misma palabra siempre Dios nos ayuda a explicarla, que la preocupación está definida por un prefijo pre, que significa antelación, o sea, ocuparse de algo que no ha pasado. Preocuparse. Ya se está ocupando uno en algo que no pasó. Y esa es la segunda señal de alerta que le sucede a un líder, que empieza a afanarse, una extrema preocupación, pero no por lo de Dios, sino por los bienes terrenos, por las añadiduras. El tercer principio es negligencia, descuido de la lectura de la palabra de Dios. Ya no se lee la palabra de Dios, ya no se medita, ya no se examina, ya no se discierne, ya no se aplica. Se lee por leer y no hay ningún fruto, no hay ninguna gloria, no hay ese impacto que produce el Espíritu de Dios en la vida de este líder. Ya lo que se trae a la congregación es pura paja. ¿Usted sabe lo que es paja?
algo que no tiene, eso se lo enroñan así. Es alimento para el caballo o para las bestias, pero no para las ovejas. Las ovejas se le lleva por prados delicados, por hierbas. Eso es lo que dice el Salmos capítulo 23. Pero una paja, que puede ser quizás, esta palabra puede ser quizás negativa en otro país, es una comida no sustanciosa, lo que se le viene en la carne y en las emociones, eso es lo que se dice, y no hay alimento para las ovejas. Otro punto es, la oración comienza a caducar. Quiere decir, el líder comienza a orar y ya no hay nada que decir, ya no es el mismo enamoramiento con Dios, ya no es la misma pasión con el Espíritu de Dios, ya no es aquella presencia que te espera ahí en ese mismo lugar donde tú oras, y entonces lo que hay es puro cansancio y se levanta el líder todo adormecido, bien dormido, bien cansado, sin orar, sin tener intimidad con el Padre. Otra alerta roja, ¿verdad?, de el peligro del agotamiento en la vida de un líder es la complicación en el cumplimiento de sus deberes. Quiere decir, todo se desordena, ¿verdad? Y ya no es Dios primero, ¿verdad? En la vida del líder tiene que ser Dios primero, después su familia, y después la congregación o el ministerio, después es tu trabajo, después es la sociedad o amistades, después todas las demás cosas. Entonces, este alineamiento y esta organización se desordena para que entonces sea lo material. Primeramente, no hay organización en la vida de ese líder, ¿verdad? Se vuelve a las añadiduras. Otro punto que es de letal importancia es el peligro a las quejas. Empieza a ver su ministerio como una carga, que agotado está, que no hay nadie que le ayude, yo solo o sola estoy haciendo las cosas, porque no has preparado líderes. Si a Moisés el mismo suegro le dijo, no te puedes llevar todos los cargos, tienes que buscar líderes, tienes que orar, tienes que pulir personas, ¿verdad? Tienes que preparar discípulos para que te ayuden con la carga, y las cosas que son pequeñas se le atribuye a los líderes, y cuando ellos no puedan con las cosas pequeñas supuestamente que son muy graves para ellos, se le da al pastor. Y así el pastor no tiene que hacer un combo. Hay pastores que ellos son los que se levantan temprano, ellos son los que van y recogen a los hermanos, empiezan el culto tarde sin orar, son los últimos en cerrar la iglesia porque van a ir a llevar a los hermanos nuevamente. No hay alguien, no hay un orden, no hay una organización. Son los que llevan los papeles del ministerio, la contabilidad, hacen todo. Eso se llama el combo, cristiano combo, que hace todo en la iglesia. ¿Cómo no va a terminar agotado? Tiene que aprender a otorgarle a otros, ¿verdad? El ministerio que se compartido. Pero viene un peligro a la tentación y caída en el pecado. Viene peligro. No miras que ya no hay visión. Eso le pasó a Elí. Ya no había visión. La lámpara del templo estaba por apagarse. No hay visión. Y lo último, ¿verdad?, que Dios nos quiere decir, el ejemplo del evangelista Jimmy Swaggart en los años 80. A él se le avisó que dejara el ministerio y que se lo encargara a los líderes. Dios mandó profecía a este siervo de Dios. No lo estamos denigrando. Es un gran ejemplo de advertencia para mi vida y para tu vida, que cada cosa tiene su lugar y que cuando hay que hacer un alto, hay que hacer un alto y buscar presencia de Dios y restaurarse. Y mientras no se restaure uno, no volver. Desde ya sabemos lo que pasó con el evangelista Jimmy Swaggart, el tremendo pecado que cayó y salió en todas las noticias en aquel tiempo, una vergüenza para el evangelio, pero él se arrepintió de su caída. Él lloró amargamente y él confesó su pecado públicamente, ¿verdad? Y ahí está el secreto, arrepentirse de lo que nosotros hacemos mal. ¿Qué dice la palabra?
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que el que piensa estar firme, mire bien que no caiga. Eso está en Corintios 10:12 y Gálatas 6:1 al 2. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom, shalom. Estaremos hablando en el próximo segmento acerca de soluciones, acerca del agotamiento en medio del liderazgo. Bendiciones.